Oremos. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con la muerte protectora y la protección por Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en nuestro favor el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de hoy tiene 4 partes fundamentales: este rito introductorio de meditación, de asombro y adoración; la liturgia de la palabra, donde escucharemos el relato de la pasión según San Juan; después la oración universal, porque Jesús muere para la salvación de todos; posteriormente la adoración de la Santa Cruz; y por último la comunión con Cristo, resucitado en la Eucaristía, que lleva las marcas de la cruz. Escuchemos atentamente, con los oídos abiertos y sobre todo el corazón. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos ante él, los reyes caerán, cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado.
Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares, líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcámonos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han visto y me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestras leyes. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía.
Y dijo Pilato a los judíos: «He aquí vuestro rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho, soy el Rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: «No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso, y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en Palencia, terminaba la lectura de esta pasión, una lectura estremecedora, una lectura sobrecogedora, con una frase: mirarán al que traspasaron.
Y os invito esta tarde a mirar a Jesús, a mirarle con los ojos de la cara, con los ojos de carne y hueso, y mirarle sobre todo con el corazón. Mirarle con el corazón y encontrarnos con su mirada. Pero os invito a mirarle en la cruz. Hoy es el Viernes Santo en la pasión del Señor, pasión y muerte. En mirar a la cruz que vemos, la cruz, como tantas cosas en la vida, tiene dos facetas, dos caras. Una cara está Jesús, pero en el vez está la cruz desnuda. ¿Qué vemos en la cruz desnuda? Yo os invito a ver hoy todos los pecados, todos los dolores de la humanidad. Ver ahí el dolor de los enfermos, el dolor de los emigrantes que atraviesan el Mediterráneo y muchos se encuentran en el Mediterráneo como su sepultura. El dolor de los refugiados, el dolor de los hambrientos, el dolor de aquellos que no encuentran forma para convivir en la familia, el dolor de los que sufren la guerra, especialmente de los niños y los mayores, el dolor de tantas mujeres que son explotadas, el dolor de aquellos que en estos días ven y sufren con angustia en la pandemia del coronavirus. Hace poco, hacia las 4, escuchaba en una emisora de radio testimonios de cómo viven las familias la muerte de un ser querido. Por cierto, entre ellas había el testimonio sobre 3 personas que murieron o tenían familiares en Torre de los Molinos, aquí en Palencia. Testimonios que de verdad hacían sangrar el corazón. Testimonios de cómo han vivido la muerte solitaria de sus familiares, cómo no han podido ni enterrar, cómo no han podido ni despedirse de ellos. Y el corazón se notaba en las voces, sangraba. Os invito a ver ahí todos los dolores de la humanidad, pasados y presentes, también los futuros. Pero os invito a dar la vuelta, a no quedarse ahí, a no quedarse en esos dolores de tantas personas enfermas, tantas personas que están solas, tantas que sufren con Cristo y como Cristo. Os invito a dar la vuelta a la cruz. ¿Y qué vemos? Sobre la misma cruz vemos a Jesús, aquel que es, como decía la segunda lectura, nuestro sumo sacerdote, pero que no es incapaz de compadecerse de nuestros sufrimientos y dolores, porque Él ha pasado por lo mismo. Él es el gran mártir, inocente de la humanidad de todos los tiempos. El que pasó haciendo el bien es aquel que sufre el mayor mal, y sufre el mayor mal representado en la crucifixión, el más de los terribles tormentos. Nosotros hoy miramos a Jesús, mirémosle y descubramos en Él aquel que por amor se hizo hombre, por amor vivió en nuestra tierra y por amor murió y fue sepultado, pero que ha resucitado también por amor para abrirnos la vida. Veamos en Él aquel del que nos hablaba la pasión, aquel de que nos hablaba la pasión y que ya veis, es el Rey de los judíos, el Rey del universo, es el Hijo de Dios, es Dios entre nosotros, pero un Dios que no aplasta, un Dios que no avasalla, sino un Dios humilde, callado, compasivo, misericordioso, que perdona, que atiende, que escucha, un Dios que no hace alarde de su divinidad, sino lo que hace es servir a todos, amar a todos y acoger a todos. Os invito a fijar nuestra mirada en Él, pero no solamente como un turista que pasa por un museo, sino como un creyente que quiere seguirle, con nuestros fallos como Pedro, pero con nuestra buena voluntad, como lo hicieron también José de Arimatea
y lo hizo también Nicodemo. Sobre todo como lo hicieron su madre, las mujeres que estaban allí, y el discípulo amado, San Juan. Que de verdad nosotros nos empeñemos día tras día en seguir a Jesús, en proclamar que por su muerte nos ha venido a nosotros la vida, que por su muerte, su derrota, su fracaso, nos ha venido a nosotros la victoria, que Él nos ha abierto el futuro personal y colectivo para todos, porque Él es el hombre, así lo reconoció Pilato. He aquí el hombre, ecce homo. Queremos una humanidad nueva, queremos un hombre nuevo, una mujer nueva. Fijémonos en Cristo y sigámosle. Tengamos en nosotros los mismos sentimientos de Cristo. Tengamos en nosotros las mismas actitudes de Cristo. Esas que nos manifestaba la primera lectura como el siervo de Dios, obediente. Tengamos en nosotros las actitudes de Cristo que hemos visto siempre en el Evangelio y que ayer contemplábamos. El humilde, el sencillo, el que siendo Señor se hace siervo, el que se entrega por todos, el que es compasivo y misericordioso, el bienaventurado, el que encarga las bienaventuranzas, porque es pobre de espíritu, humilde, manso, trabajador de la paz, misericordioso y compasivo. Pues hermanos, que así vivamos este Santo Viernes, el Viernes Santo, que así vivamos todos los viernes y todos los días, porque todos los días y todos los viernes son santos para el cristiano. Y si no podemos hacerlos nosotros santos, si vivimos con las actitudes de Jesús, si como Él sabemos ser compasivos, no cerrar nuestro corazón a los que sufren, sino acudir compasivos, fraterna y humildemente en su socorro. Que nosotros no tengamos un corazón duro que nos lleve a desentendernos del dolor de los que sufren. Comencemos por los más cercanos. No somos, en verdad, no tenemos la clave para evitar todos los sufrimientos, pero sí podemos compartirlos. Y cuando una carga se comparte, se hace más ligera. Que Jesús nos ayude a todos a llevar cada uno también nuestra propia cruz y la cruz de los demás, y a ser compasivos y misericordiosos con todos los que comparten la cruz y la pasión de Cristo, para que puedan hacerlo con la esperanza de la resurrección, con la esperanza de la felicidad, con la esperanza de la gloria. Y después de haber escuchado la palabra de Dios, como todos los domingos en la Eucaristía, también elevamos nuestra plegaria al Señor, plegaria universal, y nunca más universal que hoy, porque Cristo murió con los brazos abiertos para abrazar a todos los hombres, toda situación humana, y para interceder por nosotros ante el Padre. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios.
Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por él, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo Manuel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, especialmente por los de esta Iglesia de Palencia, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda. Mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor, Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti.
Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable, la libertad religiosa y el bien común. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto. Mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu cercanía, tu ternura y tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entramos ahora en una parte, la adoración de la cruz. Que esto en momento lo vivamos con intensidad, dejándonos besar por la cruz, por el mismo Cristo, abrazar por Él, porque nos ama. Y en segundo lugar, dispuestos también a seguirle a Él. Adorar y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que nosotros somos criaturas, pero amados por Él, perdonados por Él. Y es también un compromiso para vivir como cristianos, sufriendo incluso por amor, porque es la única manera digna de los hombres, y también lo vemos de Dios, de sufrir. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. En un momento de silencio, adoramos con el corazón e interiormente al Señor, mientras rezamos su cruz.
San Pablo decía: estoy crucificado con Cristo, pero no vivo yo, no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es la fe del creyente, la fe de la comunidad cristiana. En el rito normal, cuando se adora la cruz, se leen unos poemas preciosos. Uno de ellos dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he contestado? Respóndeme. Permitidme que en esta línea lea una poesía, dos, de un amigo mío que ya murió, poeta, Francisco Contreras, que decía así, poniendo esto en boca de Cristo: si alguna vez, amor, si tú supieras cómo late la sangre en mi costado, esta herida te va de lado a lado, este torrente en donde tú bebieras, ojalá alguna vez tú conocieras el don de un Dios por ti ciego y prendado, subido al alto de la cruz, arrebatado, pero no ves, no sabes, si entendieras. ¿Qué puedo hacer por ti que no lo hiciera? Ay, si fuera mi carne cremallera para desabrocharme el alma y vieras cuánto te quiero, amor, cuánto quisiera que también dignamente, ciegamente me quisieras como yo te quiero yo. Oh, si pudieras. Y otro, un soneto que dice también así: estoy aquí clavado en un madero, firmemente por ti crucificado, donde me hundió la historia de un pecado y me encubró lo mucho que te quiero. Fiera de amor y de dolor tan fiero, reo soy, reducido y amarrado, mas libre el corazón, enamorado en esta cruz en que de amor me muero. Todo un Dios por ti yace, inerte, yerto. He tronchado los ramos de alegría. Sin sangre están las rosas de mi huerto. Me he dejado morir, he dicho sí. Soy un amor crucificado, muerto. ¿Qué más podría hacer tu Dios por ti? Y con gratitud entramos en la última parte, que es la comunión. ¿Qué más podría hacer yo por ti? Él lo ha dado todo. ¿Qué daremos nosotros? ¿Qué le daremos? Vivir en comunión con Cristo resucitado, sentir como Él, ser discípulos misioneros, ser en definitiva auténticos creyentes. Cada uno podemos hacer en este momento la comunión espiritual, uniéndonos a Jesucristo y a toda la Iglesia, y también a todos los que sufren desde el amor. Desde esa conciencia de que somos amados por el Padre, que nos ha entregado a su Hijo y nos ha dado el Espíritu de vida,
para que vivamos de su amor, para que en él encontremos la fuerza para ayudar y servir a los demás. Por eso, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para nosotros un motivo de juicio y de condenación, sino por tu piedad nos aproveche para defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es Jesús, el que nació en Belén, vivió en Palestina, murió, fue sepultado, pero vive, ha resucitado, y con su muerte nos da vida y vida eterna. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En un momento de silencio hablamos con el Señor. Le abrimos nuestro corazón. Hay una frase del Apocalipsis que dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguien me oye y me abre su corazón, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Él quiere acompañarte, acompañarnos a todos, especialmente a los que sufren. Él quiere acompañarnos para tener una humanidad nueva, un hombre y una mujer nuevos, donde reine el reino de Dios, la justicia, el amor, la paz y la vida, reine la verdad. Que así sea, que siempre bebamos en las fuentes del Salvador, de ese costado donde emana sangre y agua, donde brota el bautismo que nos limpia de los pecados, nos hace hijos de Dios, hermanos, y también nos infunde el Espíritu Santo y la Eucaristía, la cena que el Padre prepara para sus hijos, para que nosotros también abramos nuestro corazón, acogiendo a todos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia,
para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre el pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y esperanza, y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí termina la celebración de hoy. Mañana, Sábado Santo, la Iglesia celebra la sepultura del Señor. No hay liturgia, pero eso no nos impide que nosotros reflexionemos sobre esa bajada de Jesús a la sepultura, con todos los muertos. Los muertos no están solos. Cuando todos se van, queda siempre el Dios del amor, el Dios de la vida y de la esperanza. Que lo tengamos en cuenta y lo vivamos acompañados de María, la mujer y la madre de la esperanza.